Bienvenidos a Momentos Lotus, este es el episodio número 37 y voy a estar hablando sobre el arte del desapego. Bueno, como primer punto tenemos el origen de este episodio. Yo en este podcast yo ya tengo un episodio creo hablando de este tema, pero he decidido volverlo a hablar, ¿ok? Pero completamente diferente, ni siquiera segunda parte, no. Diferente, un diferente enfoque, porque ahora sé muchas más cosas que antes no, y sobre todo en el hecho de la práctica. A ver, esto del desapego se ha popularizado un montón y se habla un montón desde hace bastante tiempo en internet, pero yo siento que es muy importante saber cómo es que funciona, o sea, entender cómo es que esto se da y todas las perspectivas que yo he vivido en base a esto. Entonces, este episodio va a hablar mucho sobre mi experiencia cambiando el mindset, el concepto del desapego que yo antes tenía o que yo pensaba que era, y cómo lo he cambiado y lo he logrado agregar a mi vida de forma que me ayude bastante. Y sobre todo también les voy a contar mi experiencia. Este episodio es muy sobre mi experiencia con el desapego, como que en qué partes antes como que no estaba de acuerdo, no las entendía tanto y como ahora sí. Para comenzar este episodio vamos a empezar desde septiembre del 2025, el año pasado. ¿Qué pasó? Miren, yo en septiembre del año pasado entendí algo que me voló la cabeza. Yo siento que muchas veces podemos saber muchas cosas. En general, tú puedes saber como que cosas que te dicen las personas o situaciones, por ejemplo, que no te puedes apegar a nada, que nada dura para siempre y todo esto, pero siento que es muy diferente ya cuando tú lo entiendes, cuando realmente pasa algo que tú digas, wow, o sea, así es, ¿no? Porque al final mucha gente te puede decir todo, pero hay específicas situaciones donde yo siento que no importa que te lo digan, tú tienes que vivirlo, tienes que pasarlo para tú poder decir como que, bueno, es verdad esto, ¿saben? O esto me afectó de tal forma y así. Entonces yo en septiembre del año pasado, pongo esta fecha porque fue un antes y un después en mi vida, porque me afectó un montón. Miren, yo siempre he estado bien con el cambio, yo creo que ya lo he dicho antes en anteriores episodios, yo siempre he estado bien con el cambio, nunca ha sido algo que me mate mucho, pero es verdad que ciertos cambios sí me afectan mucho y me he dado cuenta que la mayoría de estos cambios que me afectan un montón tienen que ver conmigo. Los cambios que hablan de mi identidad, de quién yo era, de quién yo fui, de quién soy yo, estos cambios a mí me matan. O sea, no me afectan, me matan. Directamente son algo con lo que a mí me cuesta mucho lidiar y me entro en crisis porque es como que quién yo soy ahora, ¿no? Quién yo soy ahora después de esto y todas estas cosas. Entonces, yo siempre he sabido y siempre he sido creyente de la idea de que obviamente nada dura para siempre, que obviamente lo que hoy comienza, mañana puede terminar, y el hecho de que termine no significa que no es importante, porque yo también siento y pienso que muchas veces se relaciona el hecho con que algo termine con que no haya existido, con que no sea importante, con que no valga la pena, que solo lo que dura vale la pena, cuando no siento que es así. Y justamente siempre he tenido esta idea, entonces siento yo que naturalmente siempre he sido una persona muy desapegada a muchas cosas en este sentido, porque siempre he crecido con esa idea de que en verdad no me puedo apegar a nada porque o todo muere o todo se termina, y no desde esta idea de que nada vale la pena, no, sino desde una idea de entender que por más que tú quieras mucho una relación, por más que tú des todo por una relación, de lo que sea, un vínculo familiar, una amistad, todas estas cosas, por más que tú lo hagas, si, o sea, tarde o temprano va a terminar. Tú no puedes poner todo tu valor, tú no puedes depender de algo, porque eso va a terminar muy probablemente. Y lo que pasa con todo esto es que yo dije, claro, todo cambia, todo termina, todo comienza, menos yo. O sea, yo voy a ser la única constante real en mi vida, y voy a ser la única constante así súper constante en mi vida, cabe recalcar, ¿no? Entonces siempre como que me apegué mucho a mí misma, a mi identidad. Entonces esto a lo largo de los años sí me ha traído algunos issues, algunos problemas, porque ha pasado que yo he hecho cosas que tal vez ahorita yo no quiero hacer, pero los he hecho por mi identidad, porque yo antes yo decidí que eso era para mí, o yo antes pensaba que eso era para mí y todas esas cosas. Y luego fue que en septiembre de 2025 fue cuando tuve una situación que me dio a entender que literal yo tampoco me puedo aferrar a mí, y a pesar de que yo había aceptado esta idea de que no te puedes aferrar a nada, el entender esto a mí me cambió muchas cosas, porque fue como que literalmente no te puedes aferrar a nada, no te puedes aferrar ni siquiera a ti mismo, a ti misma.
porque no, porque tú también cambias, porque tú también evolucionas, porque lo que para ti antes era un no, es un sí, que lo que tú antes permitías ahora tú no lo permites. Entonces como que a mí me agobió mucho esto, sobre todo con el contexto de la identidad, como que quién soy yo, o sea, como que ahora qué quiero y qué pasa si después cambian mis deseos, o qué pasa si hago esto y después no me gusta, o simplemente un ejemplo súper fácil de que, no sé, tú tal vez antes te hiciste un corte de pelo y lo amabas y ahora lo odias, así. Y hago estos ejemplos superficiales porque siento que son más fáciles de entender, pero de que así cosas súper internas de que tú antes, yo qué sé, estás como muy ligada a una idea o a una postura y ahora ya no, ahora eres todo lo contrario, ahora piensas todo lo contrario. Y siento que obviamente es normal el cambio en el ser humano, pero justamente esta parte que se relaciona con nosotros, con nuestra identidad, con quién somos y nuestra posición y eso es en el mundo, sí es diferente porque como que es hacia nosotros mismos, o sea, no es como que se trata de que una persona viene, se va, un cambio, o sea, no, es algo contigo mismo y tú no puedes escapar de eso. Al final hay ciertos cambios que pasan en nuestras vidas que tú puedes como ignorar. Tú puedes decir como que, bueno, me voy a hacer la loca hasta que esto ya no sea un cambio, sino sea una cotidianidad, de que ya no sea algo como tan nuevo, sino algo familiar y todo esto, pero contigo no, porque tú vives contigo siempre. Entonces tú no puedes decir como que, no, yo no veo nada, yo no veo nada, yo no sé nada, yo no cambié, soy la misma, porque tú lo sientes, incluso muchas veces que tú te comienzas a pensar o autoobsesionarte con esto de que tú debes seguir siendo quien fuiste, se siente incómodo, se siente muy incómodo porque tú ya no eres esa persona. Entonces como que toda la raíz del apego en mi caso siempre ha sido cuando se relaciona conmigo y con mi identidad, ¿saben? Por ejemplo, no es que yo antes estaba pegada a ciertas personas, sino a la identidad que yo tenía cuando estaba con esas personas, o a la identidad que yo era, quien yo era cuando estaba con esas personas, ¿ya? Entonces muchas veces es eso, por eso cuesta tanto, porque es tu identidad, ya no solo se trata de una relación, de una situación, sino tu identidad y cómo tú te lo estás contando y cómo esto se relaciona con quién eras, el impacto que tiene en tu propia narrativa, en tu propia vida. Bueno, entonces en septiembre de 2025 tuve como este despertar y me di cuenta que realmente como que no podía y fue horrible, fue una crisis como de meses, fue una crisis de meses porque yo decía, no, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí existiendo? O sea, ¿cómo existo si sé que no me puedo pegar a nada? O sea, como que me mataba mucho eso porque dije, no, a ver, si yo antes pensaba que la única constante era yo y me di cuenta que yo no soy mi única constante, ¿qué hago? ¿Cómo gestiono esto? ¿Qué hago ahora? O sea, como que, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago si ahorita estoy haciendo algo que después voy a odiar? ¿Qué hago si ahorita estoy siendo algo que en verdad no quiero ser, pero que estoy siendo porque está relacionado con una identidad que yo era antes, pero que yo no quiero ser? Entonces como que muchas de estas cosas, yo me cuestionaba mucho esto, porque me ponía en una situación muy incómoda, o sea, conmigo misma de decir, a ver, pero ¿qué quiero? ¿Cuál es la certeza que yo tengo que lo que quiero hoy lo voy a seguir queriendo después? O lo que estoy haciendo hoy lo voy a seguir queriendo después también. Y es que no existe. Y de eso se trata el desapego. Antes de entrar en sí lo que es el desapego y todo esto, vamos a empezar hablando sobre cómo venden en las redes sociales el desapego, que siento que esto es algo muy importante. Yo la verdad que lo que he visto ahí siempre eran connotaciones muy negativas, siempre eran connotaciones de que no te tiene que importar nada, de que eres una persona fría y puras cosas así, y yo siempre he considerado que soy muy desapegada, como ya les dije. Siempre me he considerado así, pero nunca lo había relacionado con algo bueno. O sea, nunca había sido como una cualidad, sino tal vez como algo negativo que yo tenía o que yo percibía o yo lo asociaba así, ¿no? Entonces, especialmente con esto de las redes sociales, de que la espiritualidad, todo esto que se volvió popular, tendencia, fue como que yo me comencé a cuestionar más esto, porque en redes sociales te lo venden mucho como que no te importa nada, como que, no, que pase lo que sea, tú relax, no te apegues a nada, existe, no importa, todo comienza, todo termina, como que mucho que me importismo. Y también hablaba mucho también de las personas tibias, como que no te importa nada, así de que como no te importa nada, pues también si no te importa no hay apego. Esa es como otra cosa, que también se piensa que porque tú no estás apegado tanto a algo significa que no te importe, pero no es así. Y luego, esta cosa que nos vendieron en redes sociales se comenzó a divulgar aún más por todo esto de la espiritualidad, que se puso de moda de nuevo y todo esto, ¿no? Y como que nos vendían mucho esta idea de que no, egoísmo, que el desapego, y así como que
Luego en redes sociales como que me confirmaron que ser una persona desapegada era algo malo, porque o no, también lo comenzaron a vender como que eran dos extremos, ¿saben? Como que tú puedes ser una persona súper desapegada donde todo te salía súper bien y no te importaba nada, y porque no te importaba nada te iba todo bien, o de que tú eras una persona desapegada y todo te iba mal pero no te importaba. O sea, como que en las dos nunca te importaba nada lo suficiente o no te importaba nada, ¿ya? Y esto me parece muy curioso porque siento que reafirmó esto de que como que no debemos perseguir lo que queremos, porque al final, ¿por qué vas a perseguir algo que se va a terminar o que va a acabar o algo así? Entonces como que me cuestioné mucho esto y lo veía mucho en redes sociales y decía, claro, el desapego es algo malo, el desapego es algo, o sea, no algo malo, pero era algo como muy de que no me importa nada. O sea, sobre todo esto de que no me importa nada, no me importa nada, no me importan los vínculos, no me importa nada. Nada, nada y nada. Bueno, ahora mi interpretación, el desapego no es que no te importe nada. Para mí el desapego es saber que hay cosas que te importen, pero aún así te importen, tú no puedes apegarte porque muy probablemente son cosas que tú no vas a poder controlar y que tú no vas a poder decir cuándo terminan o no. O en caso de que tú puedas decir cuándo terminan o no, no va a ser algo que tú puedas retener, ¿saben? Para mí el desapego es entender que al final todo comienza y todo termina, pero no desde una idea de que hay no horror, una idea o desde una perspectiva súper depresiva o súper negativa, sino entender que justamente todo comienza y todo termina es algo bueno. O sea, siento que también tiene que ver con la dualidad de que, por ejemplo, si tienes un mal día, tú no tienes que ver ese mal día como toda tu vida, sino que tuviste un mal día, ese día va a terminar, mañana va a ser otro día y así, ¿no? Y esto es algo bueno. Y yendo al punto de, por ejemplo, tuviste un buen día y pones esta perspectiva de que todo comienza, todo termina, ¿qué significa? Que la felicidad va a terminar, que ya no voy a ser feliz y todo esto. Y sí, o sea, sí significa eso, pero muchas veces se ve desde un punto como que también siento que la felicidad se vende de una forma muy aspiracional, siento yo, como lo más importante del mundo, cuando no es así. Y también siento que la felicidad es muy efímera. No digo que esté mal, pero sí siento que tal vez le estamos dando mucho peso a ser felices cuando ni siquiera nos hemos cuestionado como que qué es ser felices para nosotros. Y volviendo a esto, es que justamente, por ejemplo, tú tienes un día súper bueno, súper feliz, y dices esto de que todo comienza, todo termina. ¿Qué va a pasar? Que tú luego vas a decir como que, no, pues mi felicidad se va a acabar, y luego viene esta perspectiva depresiva de decir, no, pues también lo bueno se acaba. Y justamente es eso, porque si nosotros viviéramos en todo lo bueno o en todo lo malo, no conoceríamos la dualidad. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos todos los días tristes, nosotros ya no diríamos tenemos días tristes, simplemente serían días, porque nosotros no sabríamos cuál es la dualidad de eso, porque estamos acostumbrados a vivir siempre así. Lo mismo, si nosotros viviéramos constantemente felices, no sabríamos qué es estar triste, por ejemplo. ¿Qué es estar triste? Y justamente para nosotros saber qué es estar feliz o qué es estar triste, sí o sí tenemos que transitar por la otra emoción. Por ejemplo, que tú digas, yo tengo un mal día hoy, pero tú sabes que tú tienes un mal día hoy porque lo estás comparando tal vez con un día feliz que tú tuviste. Entonces, esta contraposición que siempre va a existir, y yo siento que no hay que verlo desde un lado negativo, porque siento que se puede ver muy así también, sino desde la perspectiva de saber que todas las cosas tienen sus dualidades, que así como hay cosas buenas, también cosas malas, que como tienes un día feliz puedes tener un mal día, y que no es el fin del mundo en ninguno de los dos. No es el fin del mundo si tienes un día súper bueno y piensas, ay, no se va a acabar, no, porque van a venir más días buenos. O sea, también siento que esto tiene que ver un poco con la carencia, en el sentido de quererte apegar o aferrarte a algo, porque luego vas a pensar de que no va a volver a pasar, y tal vez por eso es que duele tanto el apegarse, porque estás constantemente jalando de algo que tú tienes miedo que se acabe, pero que no se ha acabado todavía. Y en caso de que se acabe, tú no puedes hacer nada para que no se acabe. Simplemente aceptar que eso se acabó, que esa emoción se acabó, sucedió, terminó, lo que sea, y avanzar y que transite de nuevo esa emoción. O sea, nos aferramos mucho a cosas que no podemos controlar y luego nosotros somos los que sufrimos eso. Ahora, ¿qué es el desapego? Voy a citar este concepto que encontré. Se denomina el desapego como una habilidad psicológica y filosófica para vincularse con los cambios sin sufrimiento, lo que significa que no implica frialdad o falta de empatía, sino actuar desde la libertad, la autonomía y la paz interior. Y bueno, esto es justamente lo que les mencionaba, de que no significa que no me importe nada.
no me importa nada, a mí no me importa nada ni nadie. No, simplemente significa la aceptación. Yo siento que tiene que ver también con la aceptación radical de saber cómo son las cosas y tratar de ver el lado positivo a las cosas. Aunque no lo haya, aunque pensemos que no lo hay, pues lo hay, ¿saben? Por ejemplo, una persona se puede estar quejando de que tiene un día muy ocupado, y la otra persona puede quejarse de que no hizo nada en todo el día. Y dependiendo de la perspectiva, cada quien va a decir como que esto está bien o esto está mal. Por ejemplo, una persona que tuvo un día súper ocupado va a desear tener un día libre, ¿saben? Pero esa persona sabe que tuvo un día ocupado porque ha tenido días libres y se ven diferentes, les digo, esta dualidad, ¿no? Entonces siento que es muy importante aceptarlo y entender que ambas cosas están bien, porque nos han puesto mucho de que hacer un montón de cosas, de que estar triste, ejemplos así, como que todas estas cosas están mal o son malas. Pero la verdad esto de malo o bueno es muy discutible, es muy debatible y es muy personal también, porque tal vez lo que yo considero algo malo, tú lo consideras algo bueno y cambia de nuevo, porque ya no es como que tú digas, no, hoy tuve un mal día porque pasó tal cosa específica, y la otra persona diga, no, pero eso a mí no me parece tan grave, ¿saben? A mí no me parece tan grave, a mí no me parece eso como que tuvo un mal día y todo esto, pero a la otra persona sí, y desde ese punto de vista la persona va a considerar cómo es tener un buen día, por así decirlo. Entonces esto es muy personal, y lo que hace todavía más heavy todo esto del apego y el desapego es lo de la identidad, quién tú eres, cómo tú lo relacionas, porque justamente muchas veces no se trata de la cuestión, de la situación en sí, de la persona, de la cosa, de todo eso, de la emoción, sino qué significa eso para ti, como que eso es lo que realmente tiene como un boom o un cambio en ti, porque al final es como que a todos nos pueden pasar las mismas cosas, o todos podemos tener un mal día, o todos podemos estar tristes, todos podemos terminar una relación amorosa, una amistad, pero ¿qué es lo que hay detrás para ti? Porque algunas personas de que reaccionan súper bien cuando terminan una relación, yo que sé, amorosa o amistad, y otras personas reaccionan mal? Y esto depende mucho de de que esté en su identidad en juego, o sea, como que qué juego juega su identidad en eso, o sea, como que qué significa para ellos, qué narrativas están diciendo ellos que es muy dolorosa para ellos. Y muchas veces pasa que preferimos aferrarnos a ideas, a cosas, situaciones, para no afrontar una realidad, un cambio, que algo terminó, que algo cambió, todo esto. Pero muchas veces no se trata de que no quieras aceptar eso, sino que tal vez no quieres aceptar lo que perdiste o lo que eso significa o lo que se traduce para ti. Y digo se traduce porque, les digo, nos pueden pasar las mismas cosas, pero al final cada persona lo va a ver diferente de acuerdo a lo que le importa, de acuerdo a los valores, lo que considera importante, lo que no, y todo esto. Otra cosa que yo pienso del desapego, ya como yendo más a mí, lo que significó es que yo justamente veía esto del desapego como algo muy lejano, como algo de una persona fría, justamente lo que no es, ya. Porque así lo había entendido, así me lo habían vendido y yo siempre lo había asociado con algo malo, pero no, o sea, yo siento que el desapego habla mucho de la aceptación y de justamente que hay una libertad cuando tú aceptas las cosas, porque justamente cuando tú aceptas las cosas, tú puedes decidir qué hacer con eso, tú puedes decidir y tú te das un papel activo en vez de estar aferrándote. Pero yo también entiendo que es muy difícil, porque una cosa es hablar de esto, de que la identidad y todo esto, pero otra cosa muy diferente es sentir cuando realmente estás en una situación que compromete una raíz o una parte de tu identidad que para ti es muy importante, o que para ti es base o es un valor, algo para ti que significa algo muy fuerte para ti. Y luego es como que es algo muy fuerte, porque al final no sé cómo explicarlo con palabras, pero te compromete a ti. Y justamente muchas veces cuando tú te desapegas, lo que sucede es que tienes que dejar morir partes de tu identidad. Y dejar morir partes de tu identidad cuesta, porque eres tú, o sea, eres tú mismo, y son cosas que incluso inconscientemente nos duelen, son cosas que inconscientemente nosotros tal vez apreciamos mucho y recién nos damos cuenta de esto, pero que siempre han sido parte de nosotros o que nos enseñaron y que tenemos un apego con eso porque somos nosotros. Entonces eso significa matar algo directamente que era, ¿saben? Por ejemplo, en una relación romántica
puede costar mucho desapegarte, tal vez no por la persona directamente, sino por quien tú eras en esa relación, el rol que estabas cumpliendo, tal vez los valores que significaba esto para ti, lo que tú te estabas diciendo a ti mismo. O sea, son cosas que al final se relacionan mucho en ti y por eso es que duele mucho y cuesta mucho más desapegarte, porque no es solo de que me desapegaría, no, porque es algo que te importa, tanto por la persona, por la relación y sobre todo por ti mismo, inconsciente o conscientemente se relaciona contigo, con tu identidad. Y justamente lo que pasa con la identidad es que nos cuesta mucho dejar morir partes de nuestra identidad, nos cuesta un montón y es obvio porque, o sea, siento que es a lo que más apegados estamos, que es nuestra identidad, quiénes somos, pero justamente es esto que les digo, esta dualidad que al final no sé, es como que nunca al final yo voy a tener esta certeza de saber decir y todo esto de poder saber yo que lo que estoy tomando ahora, las decisiones que estoy tomando ahora, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, van a ser algo constante en mi vida. Nunca voy a saber si a mi yo de un futuro esto le va a parecer bien y va a seguir con esto. No, sino que simplemente es algo que cambia y no es algo que siento que tú puedes ver. Por ejemplo, en una relación, tú en una relación tú no puedes decir, sé que va a durar 5 años, 4 años, 3 meses, 2 días, o sea, no, tú no puedes decir eso porque al final nunca sabes y simplemente es just right, como dice Lana, just right, así de que seguir viviendo, seguir caminando, seguir cabalgando, lo que tú quieras ya, porque al final tú nunca sabes y nunca vas a tener esa certeza de que algo va a durar para siempre o de que algo va a durar tanto tiempo o de que algo va a valer la pena, ¿saben? Siempre, o sea, yo siento que simplemente es confiar en ti, o sea, es confiar en ti y yo sé que suena muy cliché esto, pero el hecho de confiar en ti también te da esta libertad de que tú no te aferres, porque luego es como que te aferras a decisiones, a personas, pero tienes que confiar que es verdad, tal vez antes hiciste tal cosa y ahora lo harías diferente, pero bueno, antes no tenías tal información y cosas así. No se trata, siento, de... Es que miren, en mi caso a mí me gusta mucho ver el lado positivo a las cosas. Así sea la peor situación, yo siempre voy a tratar de ver el lado positivo a las cosas porque es algo que a mí me gusta y es algo que siempre he hecho. Y siempre trato no de ver la pérdida. Obviamente es importante reconocer que hay una pérdida, pero también siento que como personas, como seres humanos, tenemos el poder de enfocar nuestra energía y nuestra atención. Entonces yo siempre prefiero tratar de enfocarme en lo bueno, en lo que sí se dio, en lo que sí pasó. Esa es la situación más horrible. Yin Yang, básicamente, tratar de encontrar lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo, ¿ya? Porque también pasa que siempre que ganamos o lo que sea, no estoy hablando de que una competencia literal, sino una situación, una relación, una amistad, un premio, tal vez sí una competencia real, no sé, lo que sea, pero siempre que ganamos siempre vamos a perder algo también y siempre que perdamos algo también siempre vamos a ganar algo. Lo que pasa es que siento que, como les decía al inicio, siento que se han normalizado mucho esto de ver ciertas cosas como negativas, como que esto es malo, estar triste es malo, hacer un montón de cosas es malo, de que tal cosa es malo y así. Entonces como que mentalmente lo hemos visto así y entonces como que no, esto es malo, pero no es malo, ¿saben? Simplemente es una situación, como con las emociones. Las emociones no son ni malas ni buenas, pero inconscientemente o conscientemente, o como la sociedad nos ha enseñado, lo hemos clasificado como que no, la ansiedad es mala, la tristeza es mala, el enojo, la rabia es malo. Y eso no es así. Algo que a mí me cambió mucho la perspectiva de esto fue algo que dijo una psicóloga que decía que tú tienes todo el derecho de estar enojado, tú tienes todo el derecho de estar triste, de estar feliz, cualquier emoción. La cuestión es qué haces con eso, o sea, qué haces cuando estás enojado, qué haces cuando estás feliz, qué haces cuando estás triste, qué haces cuando tienes ansiedad. O sea, todo se resume en qué haces, porque al final tú no necesitas que nadie venga y te valide lo que sientes, lo que hiciste, las decisiones que tomaste, sino que se trata de saber qué haces a partir de eso. Se trata de saber cómo accionas a partir de esa emoción. Y lo que pasa es que nos identificamos mucho con nuestras emociones y pensamientos, que ya lo he dicho en otros episodios, que no debe ser así, porque nosotros no somos nuestros pensamientos ni emociones. Ellos solo pasan, nosotros simplemente somos la conciencia que los observa y nosotros decidimos si realmente pensamos eso o no. Lo que pasa es que siento que tal vez muchas veces se nos olvida que literal somos la conciencia que observa y no somos nuestros pensamientos ni emociones, y lo he dicho un montón. Creo que en cada episodio del podcast lo digo porque me parece algo muy importante.
Y muchas veces tomamos decisiones desde ahí, desde una emoción, o accionamos desde una emoción y todo esto, pero esto no significa que esté equivocado o erróneo, no, sino que a lo que yo me refiero es que muchas veces no puede ser lo mejor para nosotros, porque no estamos viendo como una emoción, sino que nos estamos identificando con ella y a partir de ella estamos accionando y luego nos justificamos, no es que estaba enojado, no es que estaba triste, ¿saben? Para mí el desapego me parece algo muy bello, muy bonito, algo que de verdad a mí me ha ayudado porque les digo, tuve este cambio de chip de pensar que era como algo súper malo, algo súper equivocado, súper egoísta, a verlo de otra forma y me ha ayudado mucho. Y les voy a decir estas leyes del desapego que encontré. La primera ley del desapego es que tienes que ser responsable de ti mismo. Esto es algo muy importante, ya que tienes que ser responsable de tus acciones y tus propios bienes y tu propia vida. Miren, yo esto me refiero mucho con que tú seas consciente de lo que haces. Miren, así es una mala decisión, yo lo dije antes en otro episodio, sea la peor decisión del mundo y aún sea que tú sepas que es una mala decisión. Pero siendo tú consciente de eso, tú lo haces, está bien. Pero tú sabes, eres consciente de eso. Porque lo que muchas veces puede pasar es que tomas decisiones por tomarlas o aceptas cosas por aceptarlas y luego pasa esto de que es como que ay no me arrepiento, ay no hubiera hecho tal cosa, lo hubiera cambiado antes y los arrepentimientos y todo eso que no sirve de nada, solo te martiriza y simplemente tienes que aceptar eso. Si tomaste una mala decisión en el pasado, bueno, lo aceptas y asumes eso. Y listo, y dejas de estar tanto en la mente pensando y martirizándote, diciendo es que no, es que hubiera hecho esto, o es que ay no, esa situación horrible, o es que tal cosa. Eso no sirve de nada y simplemente te enfoca en que eres víctima de tu vida cuando no es así. Tú tienes poder activo en tu vida de cómo quieres ver tu vida, de cómo quieres vivirla, de la postura con la que tú enfrentas a la vida. Entonces todo eso nace de ti, de ser responsable de ti. Luego tenemos la segunda que dice que tenemos que vivir en el presente, aceptar y asumir la realidad. Lo que les decía, muchas veces como que preferimos estar atadas a ciertas cosas simplemente por no ver la realidad y yo sé que no es así, yo sé que una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo, vivirlo, estar en la situación. Pero siento que es importante reconocer el presente y saber cuando ya no podemos hacer nada. Cuando ya no podemos hacer nada, cuando ya no podemos cambiar nada, cuando ya genuinamente se acabó algo, se acabó. Y es complicado porque les digo que tienen que ver con tu identidad, con rasgos de tu identidad y todo esto, pero al mismo tiempo es mucho mejor esto, porque cuando tú ya aceptas esto ya dejas de estar inconscientemente martirizándote de que hubiera hecho esto, que tal cosa y todo esto, sino que tú ya entiendes que bueno, se terminó y te dolió, sí, pero ya no estás asumiendo cosas, asumiendo que tal cosa, que si hubiera pasado, los hubiera de nuevo, no, sino que simplemente asumir la realidad y muchas veces la realidad puede ser horrible y puede ser muy triste y muy fea para ti y puede significar algo muy feo para tu identidad o tal vez esa situación tiene una narrativa muy negativa para ti, muy dolorosa, pero es mucho mejor aceptar esto porque luego reprimimos emociones, reprimimos cosas y luego todo se hace una bolita que nos explota en la cara. Y también lo que siento que yo podría aportar en este punto es que también lo que pasa con reprimir es que luego se vuelve más. Muchas veces no es que tú hayas estado súper enojado por algo que hizo una persona, yo qué sé, cogió algo sin tu permiso, no, sino que habías acumulado tantas cosas durante el día o durante semanas o meses que recién ahorita como explotas y justamente tú lo sueltas y no se trata de como solo eso sino un montón de cosas atrás. La tercera dice que debemos buscar ser libres y también buscar la libertad para los demás. Este me parece un punto muy importante y muy interesante, sobre todo interesante porque lo que nos dice aquí es que tenemos que vivir siendo libres y entendiendo que esta misma libertad existe para los demás. O sea, de que por ejemplo yo ahorita puedo tomar una decisión, pero así como puedo tomar una decisión, las demás personas también. Cuando las personas se dan de nuestras vidas, cuando las personas hacen cierto tipo de cosas y luego lo intentamos justificar, también están actuando desde su libertad y a veces el problema surge de este pensamiento que tenemos, de esta idealización de decir, no, pero esta persona, ¿por qué actuó así? Porque esta persona hizo esto. Cuando esa persona tal vez no te dijo nada, simplemente actuó desde su libertad, desde su libre albedrío, hizo lo que quiso y no tiene nada que ver contigo. Por eso también siento que es muy importante saber cuándo hacemos las cosas porque queremos y no porque necesitamos. Siento que este es un punto importante porque luego es como que, ¿por qué querrías estar con alguien que te necesite
si justamente en esto de la necesidad hay una dependencia, y en la libertad, en esto de yo puedo elegir estar contigo, yo quiero estar contigo, es diferente, porque ya no está esto de que esta persona está conmigo porque me necesita, sino que esta persona está conmigo porque quiere. Y justamente no se trata como de cerrar esto, sino que desde saber que tienes un montón de opciones de cualquier cosa, de trabajo, de relaciones, oportunidades, poder tú elegir lo que tú quieras desde esta libertad, y así mismo saber que como tú tienes esta libertad, los demás también lo tienen, y no como que aferrarte a que, ay no me eligieron, ay no, de que no me nombraron para esta cosa y contra mí, no, simplemente una persona tomó una decisión y ya. Muchas veces le damos muchas vueltas a las cosas y son tan simples como que esa persona no quería eso, esa persona quería otra cosa, fin. Así como tú ahorita puedes querer algo, la otra persona puede cambiar de opinión, tú también puedes cambiar de opinión, y muchas veces no se supone que es algo súper complejo, un argumento súper fuerte, no. Simplemente cambié de opinión y ya. Simplemente las cosas muchas veces son mucho más simples de las que pensamos y asumimos, porque nuestra cabeza prefiere asumir cosas, hacerse de que una cosa tremenda en la cabeza, que simplemente aceptar que simplemente eligieron eso y ya. Que simplemente eligieron eso y ya, y que no tiene nada que ver contigo. Que así como tú ahorita puedes elegir de que café o té, tú digas té, ¿saben? Muchas veces no se trata de algo súper grande que arrastre la persona, de que hizo una lista de por qué esto no y esto sí, no, simplemente son las preferencias de cada quien, y eso no tiene nada de malo con la persona. Por ejemplo, si yo elijo entre café y té y yo elijo té, listo, o sea, no tiene que ver con que yo estoy en lo correcto o las personas que eligieron café están en lo incorrecto, no, simplemente son las preferencias. Y muchas veces la vida es tan simple como eso, simplemente desde nuestra libertad accionamos y desde nuestra libertad vivimos como vivimos. Bueno, y como último punto en este podcast me gustaría decir que a mí el desapego me ayudó mucho con vivir de forma más libre, en el sentido de saber que yo ahorita puedo estar en una situación, pero sé que no es mi situación permanente. También me ayudó mucho a entender que así mismo como muchas cosas terminan, también otras cosas comienzan, y que está bien, y que es el ciclo normal de la vida, que no necesariamente algo para que sea significativo tiene que durar un montón o toda la vida. No, simplemente es algo que tú defines. Sobre todo yo siento que algo que hace el desapego, o bueno, mi forma de ver el desapego en esta parte, me gusta mucho porque ve las dualidades, y siento que muchas veces vemos las dualidades como que esto es bueno, esto es malo, y esto es correcto, y esto no. Y no es así. Muchas veces las dualidades, simplemente las cosas existen y son, y nosotros somos los que clasificamos de que esto está bien, esto no, ¿saben? Entonces me gusta mucho porque también siento que ayuda a valorar los momentos, tanto los buenos como los malos momentos, entre comillas, porque simplemente son momentos, solo que nosotros los hemos clasificado como buenos o malos. Y bueno, este ha sido el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y me ven en un próximo episodio. Bye.